Bienvenidos a la iglesia, cuna o tumba de la ciencia. Y si te dijera que la oscuridad de la Edad Media nunca fue tan oscura, nos han contado que la fe y la ciencia fueron enemigas a muerte, que los laboratorios eran lugares de pecado y que la iglesia enviaba a la hoguera a cualquiera que intentara entender la materia. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que el Papa era quien financiaba los experimentos? ¿O que la pólvora nació en la celda de un monje? Hoy desmontamos los mitos del cine y los pseudo documentales, desde la bula secreta de Juan XXII hasta los extraños hombres diminutos de los primeros microscopios. Así que prepárate para entrar en el laboratorio prohibido, donde la sotana y la probeta se dan la mano. Comenzamos. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un pseudo documental sobre alquimia. Y hacían mención de que el Papa Juan XXII había condenado la alquimia. Y la verdad es que ciertamente el Papa Juan XXII condenó la alquimia en el 1317 mediante un decreto. A diferencia de otras condenas religiosas, esta no se centró tanto en motivos teológicos o motivos mágicos, sino en la protección económica y moral. Los puntos claves de esta prohibición fueron la lucha contra el fraude. El Papa acusó a los alquimistas de ser farsantes que prometían riquezas que no podían entregar, explotando así a los pobres. Otro punto clave fue la falsificación de moneda. Una preocupación principal era pues la creación de metales falsos para pagar deudas o acuñar monedas de oro y plata espurias, lo que desestabilizaba la economía. El decreto establecía que quienes fabricaran metales falsos debían entregar a los pobres una cantidad equivalente de oro o plata real. Si no podían pagar, se enfrentaban a penas de prisión o infamia. También tenemos la consecuencia histórica. Esta medida obligó a muchos alquimistas serios a ocultar su trabajo bajo un lenguaje simbólico y oscuro para evitar ser confundidos con estafadores y sufrir las represalias eclesiásticas. Curiosamente, a pesar de esta prohibición oficial, a Juan XXII se le atribuyó póstumamente, probablemente de forma legendaria, un gran interés personal en la alquimia, surgiendo relatos que él mismo la practicaba en secreto, según en Aviñón, para financiar las arcas de la iglesia. Pero eso es leyenda. También leyenda es decir que muchos murieron en la hoguera por esto. Aunque la hoguera existía como castigo, en esa época la bula de Juan XXII contra la alquimia no buscaba la ejecución, sino principalmente el castigo económico y el orden social. La bula Spondem quas non exhiben establecía que los alquimistas debían pagar, como ya hemos dicho, a los pobres una cantidad de oro o plata real igual al peso del metal falso que hubieran fabricado. Si no podían pagar, se enfrentaban pues a la prisión, el exilio o la infamia, pero no directamente a la muerte como muchos han querido dar a entender, en especial este pseudo documental que vi. El mito de que los alquimistas terminaban en la hoguera suele venir de que a veces sus prácticas se mezclaban con acusaciones de magia negra o brujería, delitos que sí podían conllevar la pena capital en tribunales posteriores. La ejecución, a menudo por ahorcamiento o métodos brutales, era más común para quienes usaban la alquimia específicamente para falsificar moneda del reino, lo cual se consideraba un delito de traición o lesa majestad, más que una falta religiosa. Más que ejecuciones masivas, lo que provocó la condena fue que los alquimistas
se volvieran extremadamente secretos y usaran códigos impenetrables para que sus laboratorios no fueran confundidos con talleres de falsificación. Así que la mayoría de los alquimistas perseguidos bajo este decreto sufrieron la ruina económica o la cárcel antes que la hoguera. Así que este pseudo documental que vi, titulada Alquimia, Magia o Ciencia, pues trata de dejar mal parada la Iglesia Católica. Pero vamos descubriendo pues que sus argumentos son falaces respecto a lo que se dice en libros de historia serios. Este tipo de documentales suelen caer en lo que los historiadores llaman la leyenda negra o el conflicto ciencia-religión simplificado, donde se busca presentar a la Iglesia Católica como una fuerza puramente opresora y enemiga del progreso, y no lo es. Al analizar este tema con rigor histórico, encontramos que los argumentos de esos programas suelen ser falaces, como ya dijimos, por varias razones. Como mencionamos, confunden delitos civiles como la falsificación de moneda o cargos de brujería con la práctica de la alquimia en sí. La hoguera no era el destino estándar del alquimista. Muchos grandes alquimistas fueron monjes y clérigos, por ejemplo Alberto Magno, que era dominico, o Roger Bacon, que era franciscano. Practicaron la alquimia y aunque Bacon tuvo problemas con su orden, no fue por la alquimia, sino por sus ideas teológicas y críticas a la autoridad. Juzgan el siglo XIV con ojos del siglo XXI. La Iglesia de entonces actuaba como un organismo regulador del orden social y económica. Y es que ciertamente la Iglesia en su momento tenía ese peso y tenía que regular todo esto, tenía que ordenar la sociedad. Así que la condena del Papa Juan XXII fue en esencia una ley de protección al consumidor para evitar que el mercado se llenara de metales sin valor, de monedas sin valor. La alquimia fue la precursora de la química, eso lo tenemos que dejar bien en claro, y gran parte de ese conocimiento se preservó y se desarrolló en laboratorios dentro de monasterios y universidades católicas, algo que estos documentales suelen omitir para mantener el drama narrativo. Es común que estos contenidos prefieran el sensacionalismo sobre la complejidad histórica de una institución que, a pesar de sus sombras, porque esto es una realidad, tuvo sombras la Iglesia Católica, pues esta iglesia fue la principal impulsora de las universidades donde se estudiaban estas materias. Según dicen que la alquimia salió de la oscuridad de la Edad Media al Renacimiento, donde todas las cortes tenían su alquimista. ¿Eso es cierto? Pues es parcialmente cierto, pero con un matiz importante. La alquimia nunca estuvo realmente en la supuesta oscuridad durante la Edad Media, sino que en el Renacimiento se volvió tendencia dominante y una cuestión de estatus político. Aquí te explicamos cómo cambió la situación. En la Edad Media, la alquimia se practicaba principalmente en monasterios y universidades como la de París o la de Oxford. Era una disciplina intelectual y técnica ligada a la medicina y la metalurgia. No estaba oculta por miedo, sino porque era un conocimiento especializado para una élite culta que leía latín. Esto en la Edad Media. Pasamos al Renacimiento, el gran cambio. Lo que ocurrió fue una explosión de patrocinio. Es decir, los reyes y príncipes como Rodolfo II de Habsburgo en Praga o los Medici en Florencia se obsesionaron con la idea de la transmutación para financiar sus guerras y lujos, es decir, convertir metales en oro. Eso les llamó la atención a estos reyes. En el Renacimiento, por eso fue el gran cambio. El alquimista de corte
esta persona se convirtió en una figura similar al asesor económico o científico actual. Casi todas las cortes europeas tenían uno. Su labor era doble. Uno, económica. Intentar fabricar oro, que casi siempre fallaban. Pues, ¿esto para qué? Para financiar sus guerras y lujos. Y dos, tenía esta labor médica, que era la de intentar crear el elixir de la vida o medicinas espagíricas, es decir, basadas en plantas y minerales para curar al soberano. Así que esta práctica de la alquimia pasó de la celda al palacio. La diferencia es que en el Renacimiento la alquimia se volvió más visual y pública. Se imprimieron miles de libros gracias a la imprenta, lo que dio la sensación de que salía a la luz, cuando en realidad solo se estaba popularizando. Pero también existió el riesgo del éxito, porque al estar bajo el foco de las cortes, muchos alquimistas que no lograban los resultados prometidos a sus reyes, pues terminaban ejecutados o en desgracia, no por motivos religiosos, sino por estafa política. Aquí es donde desmentimos que la Iglesia Católica, según los quemaba en la hoguera a los alquimistas. Más bien eran los reyes los que, por motivos políticos, por no alcanzar la meta, pues mataban a estos alquimistas. Podríamos decir entonces que fue en el Renacimiento donde los alquimistas corrían más peligros que la Edad Media. Exactamente. Es una de las grandes ironías de la historia. Mientras el Renacimiento se asocia con la luz y la razón, para los alquimistas fue una época mucho más peligrosa que la supuesta Edad Media oscura. En la Edad Media, la alquimia era mayormente especulativa y filosófica en los monasterios. En el Renacimiento, al convertirse en un asunto de Estado, los alquimistas hacían promesas materiales a reyes impacientes que, cuando no lograban fabricar oro, se les acusaba de alta traición o estafa. Muchos alquimistas del Renacimiento terminaron ejecutados no por la Inquisición, sino por justicia civil. Existen casos de alquimistas que eran colgados en horcas bañadas en oro falso como burla a su fracaso. Si un alquimista realmente parecía tener éxito, el gobernante a menudo lo secuestraba o encerraba para que no trabajara para un rival. Se volvían prisioneros de Estado en laboratorios de lujo, pero sin libertad. Irónicamente, la persecución religiosa por artes prohibidas fue mucho más activa y organizada durante la Contrarreforma del siglo XVI y XVII que en los tiempos del Papa Juan XXII. Así que mientras que en la Edad Media podía ser un monje que experimentaba tranquilamente en su celda, en el Renacimiento eras un profesional bajo la lupa que se jugaba el cuello en cada experimento frente al rey. Entonces, ¿es cierto que un monje alquimista inventó la pólvora? Esto es verdad. Bueno, una verdad a medias. Los alquimistas chinos fueron quienes realmente inventaron la pólvora negra por accidente en el siglo IX, mientras buscaban el elixir de la inmortalidad. Sin embargo, la idea de que un monje europeo lo inventó es una leyenda muy popular que tiene base en dos figuras históricas reales. Roger Bacon fue un monje franciscano inglés del siglo XIII. Es famoso porque fue el primero en Europa en describir por escrito la receta precisa de la pólvora. A menudo se le confunde con el inventor, pero lo más probable es que él solo registrara un conocimiento que llegó de Oriente a través de los árabes o los mongoles. También está Bertolt Schwarz. Este es el monje alquimista alemán a quien la tradición posiblemente legendaria atribuye la invención de la pólvora en Europa en el siglo XIV. Se dice que descubrió sus propiedades explosivas
por accidente mientras molía ingredientes en un mortero y saltó una chispa. Aunque es una figura mítica, se le da crédito por haber sido de los primeros en aplicar la pólvora para impulsar proyectiles, es decir, cañones en Occidente. Como ves, la historia real es que la pólvora fue un subproducto de la alquimia tanto en China como en Europa. El hecho de que fueran monjes quienes la estudiaran en Europa refuerza lo que hablamos antes. La iglesia no era ajena a la ciencia, no era en el pasado ni lo es en la actualidad, sino que sus miembros eran los principales investigadores de la época. Y ciertamente eran monjes de la Iglesia Católica, plenamente integrados en la estructura de la iglesia de su tiempo. En esa época no existían otras ramas del cristianismo en Europa Occidental, por lo que toda la actividad intelectual y científica ocurría dentro del ámbito católico. No existían mormones, no existían testigos de Jehová, adventistas, pentecostales y el sinfín de iglesias que hoy supuestamente se dicen ser iglesias de Jesucristo. No existían, existían iglesia católica. ¿Por qué eran ellos quienes hacían esto? En la Edad Media la Iglesia Católica era la dueña de las universidades y las bibliotecas. Si querías estudiar química, física o matemáticas, el camino más lógico era entrar en una orden religiosa como los franciscanos o dominicos, ya que ellos tenían el tiempo, tenían los libros y los recursos para investigar. Esto desmiente nuevamente la idea de que la iglesia perseguía cualquier avance científico. En realidad, el laboratorio y el altar compartían a menudo el mismo techo. Podemos concluir entonces que es falso que la Iglesia Católica persiguió a grandes pensadores científicos, sino fue todo lo contrario, les dio espacio para sus investigaciones en ese campo. Esta es una realidad histórica que la narrativa del cine o los pseudodocumentales podríamos decir que omiten, tratan de hacer creer a la gente que la Iglesia Católica en el pasado persiguió a la ciencia como concepto, y no fue así. Su principal cuna fue ahí, en la Iglesia Católica, y su principal patrocinadora lo fue ella misma. Durante siglos, los monasterios y las universidades fundadas por la Iglesia, ya sea en Bolonia, París o Oxford, fueron los únicos lugares donde se protegía el conocimiento, se traducían textos griegos y árabes y se financiaban laboratorios. Las tensiones no ocurrían porque la iglesia odiara los experimentos, sino cuando un científico intentaba interpretar la Biblia de forma distinta a la oficial. Ahí es que había problemas, como pasó después con Galileo. No fue por el descubrimiento que hizo Galileo, sino por la interpretación de la Biblia errónea que él tenía. O cuando se sospechaba de fraude o magia y ritual, es cuando la iglesia ponía límites. Por ejemplo, personajes como Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, Georges Lemaitre, quien propuso la teoría del Big Bang, o el propio Roger Bacon, demuestran que la vocación religiosa y la científica convivieron con total naturalidad y lo sigue haciendo hasta nuestros tiempos. En lugar de persecución, la relación fue más bien de regulación. La iglesia actuaba como un árbitro que permitía la investigación siempre que no se desafiara el orden social o dogmático de la época. La reflexión principal que podemos sacar de todo esto es que la historia es mucho más gris y compleja de lo que el entretenimiento nos quiere vender, ya sea en cine o pseudodocumentales. De este análisis podemos sacar 3 lecciones importantes. 1. Cuidado con la simplificación. Tendemos a ver el pasado como una lucha de buenos contra malos, ciencia contra religión. Sin embargo, en la realidad la iglesia fue el motor intelectual de Europa.
Sin sus bibliotecas y universidades, gran parte del conocimiento antiguo se habría perdido. 2. El peligro del anacronismo. No podemos juzgar el siglo XIV con la mentalidad del siglo XXI. Lo que hoy vemos como persecución a la ciencia, entre comillas, en su momento era a menudo una medida de orden público, como evitar que se arruinara la economía con moneda falsa. Y 3. La ciencia no nace en el vacío. Ningún avance científico surge de la nada. La química moderna le debe todo a esos alquimistas, muchos de ellos monjes que, entre rezos y matraces, perfeccionaron la destilación, el estudio de los metales y la observación metódica. En última instancia, la historia nos enseña que el conocimiento y la fe no son enemigos. Fueron y lo son compañeros de cuarto, que se ayudaron a entender el mundo, aunque de vez en cuando tuvieran discusiones domésticas. Ahora, con respecto a el homúnculo que se hace referencia en este documental que vi, ¿realmente existió este personaje, el homúnculo? Físicamente no existió, es un concepto mítico y una teoría científica obsoleta que nunca se manifestó como un ser vivo real. En el siglo XVI, el médico alquimista Paracelso afirmó haber creado un hombrecillo, entre comillas, artificial de unos 30 centímetros. Según su receta, se debía sellar semen humano en un frasco, enterrarlo en estiércol de caballo durante 40 días para que fermentara y luego alimentarlo con sangre humana. La realidad era la siguiente: biológicamente esto es imposible. Hoy sabemos que la vida no surge de la fermentación de fluidos en estiércol. Probablemente era una alegoría sobre la creación de conocimiento o una forma de impresionar a sus seguidores. Debo decir también que en el siglo XVII, con los primeros microscopios, algunos científicos como Nicolás Hatzoker creyeron ver dentro de los espermatozoides a un ser humano diminuto y completamente formado. Creían, en teoría, que el bebé ya estaba preformado y solo crecía en tamaño dentro del útero. La realidad es que todo esto fue descartado con el avance de la genética y la embriología moderna, que demostró que el desarrollo humano es un proceso celular mucho más complejo. Así que este ser nunca existió, el llamado homúnculo. Ya para finalizar, debemos dejar en claro que hoy en día la alquimia es considerada unánimemente una pseudociencia, es decir, que cualquier afirmación, creencia o práctica se presenta falsamente como científica, pero no sigue el método científico. Históricamente, la alquimia fue una protociencia. Los alquimistas inventaron el equipo de laboratorio como el alambique, descubrieron elementos como el fósforo y perfeccionaron procesos como la destilación y la sublimación. Sin ella, la química moderna no existiría. Así que la alquimia dejó de ser ciencia porque sus cimientos no pudieron sostenerse frente al método científico. Se convirtió en pseudociencia por 3 razones. 1. Falta de evidencia comprobable. La ciencia moderna exige que, si tú haces un experimento en tu casa y yo lo hago en la mía, el resultado sea el mismo. Es la replicabilidad. Los alquimistas obtenían resultados basados en el estado espiritual del operador o momentos astrológicos, algo que la química demostró que es irrelevante. Otra razón fundamental por qué la alquimia se convirtió en pseudociencia es por teorías falsas sobre la materia. Los alquimistas creían que todo estaba hecho de mezclas de mercurio, azufre y sal, o de los 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua.
Cuando se descubrieron los átomos y los elementos químicos reales como el oxígeno o el hidrógeno, se entendió que la base de la alquimia era simplemente un error de concepto. Es por eso que pasó a ser pseudociencia. Y otra razón por la cual pasó a ser pseudociencia es que el lenguaje secreto contra el lenguaje universal se contraponen. La ciencia necesita ser clara y pública para que otros puedan corregir errores. La alquimia era esotérica, usaba dragones, soles y acertijos para ocultar sus recetas. La ciencia moderna usa fórmulas matemáticas y químicas que cualquier persona en el mundo puede entender de la misma forma. En el momento de que Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, empezó a pesar con precisión los ingredientes y a demostrar que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma siguiendo reglas fijas, la alquimia perdió su validez y quedó relegada al misticismo. Pues bien, a veces la historia es el experimento más difícil de realizar. Hoy hemos visto que la línea entre la fe y el matraz no era un muro, sino un puente, y que aquellos hombres que buscaban convertir el plomo en oro terminaron dándonos algo mucho más valioso: los cimientos de la ciencia moderna. No te dejes engañar por las luces de los documentales sensacionalistas. La verdadera alquimia no ocurrió en un caldero mágico, sino en las mentes de monjes y pensadores que, a pesar de sus miedos, se atrevieron a preguntar ¿por qué? Recuerda, la próxima vez que veas una probeta o escuches un trueno de pólvora, piensa en aquellos laboratorios silenciosos en el corazón de un monasterio, porque a veces para encontrar la luz primero hay que entender la sombra. Hasta la próxima.